el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente
Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu
senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Te recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes. Abrimos la palabra de Dios en esta mañana en la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Profecía de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel bendice al Señor luego que el Señor le revela el secreto de la visión que interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el versículo 19 dice que entonces fue revelado el secreto a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y lo primero que nosotros queremos en esta mañana es pensar en la grandeza de Dios. La palabra dice de que suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Y cuando la Biblia dice esto, está hablando de un poder incomparable. Es el poder que creó el universo. Es el poder que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Es el poder creador. Es el poder salvador, el poder redentor. Y cuando nosotros pensamos, a veces estamos tan a las apuradas, hoy día la mayoría de nosotros dentro de las casas, pero qué bueno es salir, mirar por una ventana, mirar por un balcón, salir al patio, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, y mirar especialmente a la noche los cielos, ver las estrellas, ver a través de las pantallas, a través de las computadoras o del televisor, paisajes que muestran la gloria de Dios. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Daniel está diciendo algo. El Señor le reveló a él en forma obviamente sobrenatural. Él aclaró que no estaba en él poder darle el significado del sueño a Nabucodonosor. El Señor se lo dijo, el Señor se lo mostró, el Señor se lo reveló a él para que él lo dijera. Y él, cuando alaba y adora al Señor y lo agradece, no solamente él podía haber dicho: Señor, te agradezco porque me revelaste este sueño para el rey Nabucodonosor, pero va a decir que el nombre de Dios es bendito desde la eternidad y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, de siglo en siglos. Y entonces, cuando habla de su poder, y habla del poder que engloba toda la persona de Dios, pensamos en el poder de la creación. Si Dios tiene poder para hacer todo lo que Él hizo, lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver,
Hoy estamos en un tiempo en el mundo donde el hombre tiene obviamente los telescopios más desarrollados de toda la historia y puede ver profundidades del cosmos, puede estudiarlas. A veces los telescopios no es que están viendo como quien ve con una lupa o con un telescopio, con un vidrio, un aumento a distancias cortas, sino que se adentran con distintas posibilidades que da la tecnología para poder estudiar los astros, para poder estudiar diferentes manifestaciones del universo. El universo que se está expandiendo y que sigue avanzando hasta el punto omega de la historia, fue creado por Dios. Dios levantó de los muertos al Señor. Levantó de los muertos al Señor por su poder, al Señor Jesucristo. Y en esta mañana, antes de avanzar, yo quiero pensar en el poder de Dios para sostener nuestra salvación y para sostener nuestras vidas. Estamos en un momento donde hay distintas situaciones. Tenemos situaciones en hermanos, en familiares, en vecinos, en compañeros de distinta índole. A veces hay angustia por el hecho de estar encerrado, porque todo este tiempo es muy largo. Otros tienen angustia, prenden la televisión y escuchan los noticieros, y la verdad es que los noticieros obviamente están para dar noticias. Ahora yo no sé si están para dar noticias malas, porque son todas, cada 100 noticias, 98 son para apagar el televisor. Entonces algunos se angustian, otros están como que el tiempo pasa y no deja de pasar. Tienen que estar quietos en la casa, esperar que pase la situación que estamos pasando con este tema del COVID. Algunos aumentando de peso, otros están angustiados, otros están en tratamientos porque están sobrellevando enfermedades. Otros están deprimidos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el mismo Dios de poder, que reveló el sueño de Daniel, que creó el universo, que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el dador de vida, el único dador de vida, es aquel que sustenta tu vida y que sustenta mi vida. Y quisiera que este mensaje sea un mensaje de ánimo, que este mensaje sea un mensaje para levantar nuestra fe, para estimular nuestra fe en el Señor. La palabra de Dios dice que la fe viene por la palabra de Dios, por el considerar la palabra de Dios, por el leer la palabra de Dios. Y nosotros quisiéramos que de esta manera sea en el culto, que esa distancia que ustedes estarán viendo por sus computadoras, sus celulares o sus televisores en esta mañana, o cuando se mire, porque esto queda allí como testimonio de la palabra de Dios. Pero va a decir algo más. No solamente este pasaje nos lleva a pensar en el poder de Dios desde el punto de vista de las expresiones, yo mencioné 3 en esta mañana, la aplico a la vida 4, pero también va a decir que de Él es el poder y es la sabiduría. De Él es el poder y es la sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros pedimos sabiduría al Señor? Abrimos nuestra Biblia, leemos en el Salmo 15, dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor reverencial. No el temor de un miedo con ingredientes de pánico. El temor reverencial, el reconocimiento de que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El reconocimiento de su majestad. La sabiduría le pertenece al Señor. Y la sabiduría y el reconocer que la sabiduría y el poder le pertenecen al Señor forman parte de la alabanza del pueblo de Dios. No solamente ahora en esta profecía uno avanza y llega hasta el Apocalipsis, y allí, en esa visión del Cristo resucitado a Juan, también se menciona que la honra, el poder, la majestad, la sabiduría pertenecen al Señor. Él es sabio, y si Él es sabio, lo aplico otra vez a la vida en esta mañana. Todo lo que nos pasa a nosotros, dice la Biblia, todo lo que nos sucede a nosotros no escapa de su vista, no escapa de su control. El que no escatimó, dice la palabra de Dios, a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿cómo Él no va a estar atento a nuestra necesidad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque en medio de la prueba, uno dice, ¿quién me va a acusar? ¿El vecino? ¿Me va a acusar un pariente? Puede ser, pero no acusar en el sentido de que te echen en cara algo que hiciste. Es decir, ¿quién va a tener una palabra contra vos porque sos creyente? ¿Quién lo va a hacer? Podrá hacerlo algún ser humano, pero cuando nosotros vamos más a fondo en el término, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ni el mismo diablo, el acusador por excelencia, el acusador de los hermanos, puede contra tu vida ni puede contra mi vida. ¿Por qué? Él podrá hacernos la vida imposible, Él podrá someternos a tentaciones, podrá realizar cosas para que se aletargue nuestro camino, tengamos diferentes dificultades, no solamente con nosotros, lo ha hecho con los creyentes a lo largo de la historia. Pero nuestro Dios es el que tiene todo el poder y toda la sabiduría. ¿Quién es el que condenará? Nadie te puede condenar. Porque ahora, dice Pablo, cuando comienza este capítulo 8 de la carta a los Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué precioso! A veces pedimos oración y hacemos bien a los hermanos. Oren por mí. Para eso tenemos los grupos de WhatsApp. Y no solamente los grupos de WhatsApp, los cultos de oración, para poder orar unos por los otros. Pero el texto nos dice que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada, persecución. Como está escrito, dice la Escritura, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que, querido hermano, la sabiduría de Dios, cuando alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. A veces las circunstancias también de nuestra vida, las situaciones que nos tocan vivir, nos hacen perder perspectiva y a veces necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos pensar y reflexionar con sabiduría. Necesitamos pensar que a lo mejor nosotros estamos equivocados. Necesitamos no ser porfiados. Necesitamos decirle al Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame, Señor, y guíame por el camino eterno. Necesitamos ser dóciles a su voz. Como aquel antiguo himno que decía, haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo que quieras, Señor. Dame sabiduría, que no solamente reconozca la tuya. Oh Señor, guíame
guía mis pasos en mi familia, guía mis pasos en mi interioridad, guía mis pasos con mis hermanos, guía mis pasos con mis vecinos, guía mis pasos con mis pensamientos, guíalo, Señor. Ayúdame a aprender lo que no sé, Señor. Ayúdame a estar atento, ayúdame a ser dócil. Pero nuestro texto en esta mañana no termina allí. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y agrega en el texto 21, Él muda, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y yo quiero pensar en esto de que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Daniel? Que el Señor es Señor de la historia. La historia tiene un principio y tiene un final. La historia no es cíclica. La historia avanza. Hay un propósito de Dios que se está cumpliendo y llegará a su fin. La Biblia nos dice de que Dios está formando un pueblo para sí, con personas de cada lengua, de cada pueblo, de cada tribu y de cada nación, de cada etnia. Él está formando un pueblo para sí. Y el Evangelio empezó a predicarse. Y la promesa de Dios y este plan de Dios fue comunicado desde el Antiguo Testamento. Aproximadamente hace 4000 años que el Señor le habló a Abraham, como prediqué hace poco en Génesis 12, 1-3. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y finalmente termina diciendo, te bendeciré y serás de bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Obviamente que Abraham no pudo hablarle de Dios a todas las etnias de la tierra, pero sus descendientes sí, que es el sentido del texto. Y no solamente sus descendientes en la sangre, sino sus descendientes espirituales, hijos en la fe. El pueblo de Israel es descendiente de Abraham. Pero los que somos creyentes sin tener sangre israelita, tenemos por padre a Abraham en la fe. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Y el Señor comunicó este propósito a través de Abraham 2000 años hasta que Jesucristo vino y 2000 años más, números redondos, hasta nuestros días. El Evangelio fue predicado, el Señor vino a este mundo. El pueblo de Israel había fracasado en la antigüedad, no había cumplido los propósitos que Dios tenía para ellos. Se quedaron, en vez de salir de hablar, esporádicamente lo hicieron con las naciones vecinas y con los imperios de turno. Se habían quedado. Pero la palabra de Dios dice de que finalmente vino Jesucristo. Cuando ustedes hablen el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya está mencionando justamente la genealogía. Y Mateo capítulo 1 va a decir lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos al tercer día, se presentó con pruebas indubitables a sus discípulos durante 40 días y luego ascendió desde las colinas de Betania a los cielos, diciendo, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Así que Él ascendió a los cielos y ellos esperaron en Jerusalén y el Espíritu de Dios se manifestó. Y la iglesia, aquellos 120 de Jerusalén, empezaron ese día, hubo un cultazo en el día de Pentecostés. Pedro predicó y tenía con él los 11, junto con él parados, y ese día se convirtieron muchas personas, miles, 3000 personas, y dice que fueron también bautizados. Y así la iglesia comenzó a expandirse, y fue desde Jerusalén, se expande el Evangelio
primero al oriente, luego al occidente. Y aunque no tenemos mucha noticia en las escrituras de lo que pasó hacia el oriente, el evangelio fue hasta allí. ¿Por qué digo todo esto? El muda de los tiempos y las edades. Y la historia, hay 20 siglos de cristianismo, y algunos pueden pensar, bueno, pero hay épocas en la historia donde el propósito de Dios se detuvo, donde el reino de Dios se frenó. No, no fue así. No fue así. El reino de Dios siguió avanzando. Cuando uno lee la historia de las misiones, la historia de la iglesia, la historia eclesiástica, la historia del reino de Dios, si ustedes quieren, uno ve que realmente lo que dice este texto es cierto. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él tiene el control de la historia. Los poderosos no están allí porque ellos decidieron estar allí. Están allí porque el Señor quiere que estén allí, permite que estén allí. El Señor tiene la sartén por el mango. Y a veces hay cosas que uno, cuando las lee, se sorprende. Yo quiero contar algo. Tal vez haya adolescentes, haya preadolescentes, jóvenes. Seguramente ustedes escucharon hablar de los vikingos, ¿no es cierto? Los vikingos, hasta hay una serie de televisión, o más de una serie de televisión que habla sobre los vikingos. Eran gente muy violenta. Estaban ubicados en los países nórdicos, arriba de la Europa, al costado, es decir, al oriente de las Islas Británicas. Y allí estos vikingos eran gente violenta, pagana, politeístas, grotescos. Fueron personas realmente que uno quería tenerlos muy lejos, salvajes. Eran marinos feroces porque era gente que dominaba el mar. Y justamente como eran gente de mar, finalmente pasó el tiempo, pero llegaron a las Islas Británicas. Y cuando ellos llegan a las Islas Británicas cometen toda clase de salvajismos. Asesinaron a muchas personas, pero especialmente iban a los conventos en la Edad Media y asesinaban a los monjes. Se llevaban a las criaturas, a las nenas, a las adolescentes y las usaban sexualmente, las ponían como, prostitutas, las hacían trabajar con los líderes del pueblo. Tomaban prisioneros a los monjes y los vendían como esclavos. Eran gente depravada. A veces cuando uno lee algo se imagina gente totalmente depravada. Gente que uno puede decir, o que a veces se dice, pero a este no lo cambia ni Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice? Ellos tardaron 250 años en entregarse a Jesucristo. Estoy hablando como pueblo. Y Dios tiene la sartén por el mango de la historia, porque cuando el pueblo de Dios no se pone de pie para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra, el Señor obra de distintas maneras. A veces en la historia Él ha levantado hombres y mujeres que los envía. Otras veces los que no tienen a Jesucristo vienen a los lugares donde Cristo está reinando y conocen a Jesucristo. Así mis bisabuelos de parte materna y mis abuelos de parte materna llegaron a este país, a la Argentina, provenientes los primeros de Italia y los segundos de Galicia, de España, y conocieron a Jesucristo en este lugar. Conocieron a Jesucristo en Buenos Aires. Es decir, no había llegado tal vez un misionero donde ellos estaban, pero ellos llegaron aquí y el evangelio estaba. Otros salen en forma involuntaria, no quieren salir. Pero así ha sucedido como cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. El reino del sur, la tribu de Judá, fue llevada cautiva. Y así hay con personas que son tomadas como esclavos, que son llevados a otras tierras. Y uno dice, qué injusticia. No estoy defendiendo la injusticia. Lo que estoy diciendo, sea por una situación de guerra, sea por una situación injusta, sea por lo que sea, a veces el Señor traslada como los migrantes, como todos los que están siendo o tienen que salir de sus países por la persecución, por todo lo que está pasando. Lo estamos viendo hoy en el mundo. Y entonces se desplazan hacia lugares donde hay personas
que conocen a Jesucristo y lo conocen al Señor. Pero ¿qué pasó con estos vikingos? Estos vikingos llegaron en un momento donde hacía aproximadamente unos 300 años que los irlandeses, los celtas, que fueron los primeros allí en las islas en dar un testimonio tremendo de Jesucristo, de allí salieron los primeros misioneros. Después de 300 años, ese denuedo y ese fuego se estaba apagando. Y siempre hay algo, cuando el pueblo de Dios deja su lugar y deja de hacer lo que tiene que hacer, suceden cosas. Y yo pienso lo que está pasando en el mundo. Y mientras preparaba este mensaje, oraba y decía: Señor, ¿qué nos espera como argentinos? Señor, ten misericordia de este país. Ayúdanos, Señor, perdona esta nación, perdona a tu pueblo, límpianos y ayúdanos a estar pendientes de quién eres tú, Señor, y muy atentos a lo que tenemos que hacer, a donde tú nos estás enviando. Entonces, la historia dice de que ellos llegaban a la parte oriental de las Islas Británicas. Allí fue el primer desembarco. Bajaban y cometían atrocidades y se partían, robaban, llevaban riqueza, la llevaban para sus lugares, allí a la zona de donde ellos eran, de los países nórdicos, y volvían a venir. Y así fueron haciéndolo. Pero finalmente, y no solamente se quedaron con las Islas Británicas haciendo estas fechorías, fueron a la Europa continental, hasta que finalmente los vikingos conocen a Jesucristo. Hay que leer la historia. Estamos en la Edad Media, en lo que muchos dicen el oscurantismo de la Edad Media. Conocen a Jesucristo. Casi por la época de Carlomagno, un poquito después, ahí se produce esto. Una cosa tremenda. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Ellos no buscaban a Jesucristo, ellos buscaban las riquezas de los que estaban en las Islas Británicas y luego en la Europa continental. Eran ladrones de primera línea. Ellos buscaban esto, nada más que esto. Pero ¿saben una cosa? Llegaron, robaron, mataron cristianos, hicieron la vida imposible, se llevaron chicas, esclavas, pero finalmente conocieron al Señor y el Señor les transformó la vida. Él muda los tiempos y las edades. El propósito de Dios se cumple y así hay pueblos que han recibido el Evangelio, fueron los creyentes, los misioneros, a llevarle la palabra y se convirtieron. No, a otros el Señor los desplazó de una manera o de otra. A otros creyentes el Señor los hizo salir aún en forma involuntaria. Por ejemplo, cuando vino la persecución en Jerusalén o cuando viene la persecución en la historia. Y a otros que no conocen a Jesucristo los desplaza en manera voluntaria o en manera involuntaria. Pero lo cierto es que el Evangelio sigue avanzando. El Evangelio sigue avanzando. Y nosotros leemos en este texto, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios. Tiene que ver con la primera parte, ¿no es cierto? Porque suya es la sabiduría. Entonces, si es suya, Él es el que da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y la ciencia a los entendidos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo tenía pensado en esta mañana, al terminar, pedirles que ustedes cierren los ojos, que ustedes miren su interior, que ustedes le digan al Señor, traigan delante de Él aquello que les pesa, aquello que les quema en el corazón, aquella angustia, aquella necesidad, y le digan, Señor, tú eres el Rey del universo, tú eres el dueño de la sabiduría, tú eres todopoderoso, Señor. Tú puedes cambiar las vidas. Tú puedes cambiar. No solamente, Señor, puedes crear el cielo y la tierra y lo has hecho. No solamente eres el Señor de la vida, sino también el Señor que levanta a los muertos, como lo has hecho con Jesucristo y como lo harás con nosotros en el día postrero. Sino también Dios es el Dios que interviene en las culturas. Es el Dios que cambia no solamente a las personas, cambia familias enteras, cambia pueblos enteros, por su amor,
por su poder. Y si Él tiene poder para hacer esto, Él puede cambiar lo que hay que cambiar en tu vida. Te invito a que oremos. Señor, te traigo mi vida en esta mañana. Te pido, Señor, que esa angustia, esa preocupación que tengo, ese malestar que tengo en mi interior, Señor, quede a los pies de tu cruz. Creo que tú eres todopoderoso. Límpiame, Señor. Quita de mí toda falta de fe y levanta en mí, pon en mí, Señor, un espíritu recto, un espíritu lleno de confianza en ti. Señor, traigo delante de ti mis limitaciones, traigo delante de ti mis pruebas, traigo delante de ti mi carácter, traigo delante de ti mi enfermedad, traigo delante de ti mi falta de trabajo, traigo delante de ti el problema de salud de un ser querido, traigo delante de ti, Señor, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Y te pido que tu intervención en mi vida sea de tal manera que mi fe aumente, que tu paz me inunde y que todo aquello que me preocupa pueda dejarlo en tus manos, benditas manos del Dios Todopoderoso, del Dios de mi corazón, para que pueda vivir en paz. Señor, te consagro mi vida. Y si estás escuchando en esta mañana y nunca le entregaste tu vida a Jesús, ¿por qué no lo entregas ahora? ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús y le decís, ya mis hermanos te dijeron, te consagro mi vida? Yo, Señor, te la consagro, pero te la entrego. Te pido, Señor, que me perdones, que seas mi Señor, mi Salvador. Oh, Señor, que la seguridad de la vida eterna inunde mi corazón. Seas alabado, Señor, por los siglos de los siglos, porque tuyo es el poder y la sabiduría. Los tiempos están en tus manos, no hay Dios como tú. La historia se cerrará, todos los pueblos tendrán habitantes que confiarán en ti y retornarás en gloria a la tierra, para que todos tus hijos estemos para siempre contigo. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de Dios transforma tu ser. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Que Dios te bendiga. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por
porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo